un campeón del mundo que ha nacido de la cuna de campeones Bankia, que ha surgido de esta escuela y de este campeonato. ¿Cómo afrontas esta 14ª temporada? Bueno, es un año difícil a todos los niveles porque, digamos, la economía está muy dañada y no solo en España, sino en todo el mundo, y eso pues se va notando, ¿no? Tenemos menos recursos y hay que reinventarse y volverse a reinventar. Nosotros fuimos pioneros ya en ir buscando categorías económicas y traer motos de otros continentes para abaratar costes, buscando ya un poco la finalidad del 4 tiempos, que era lo que venía a acontecer en el Mundial. Y bueno, creo que la estrategia fue buena, lo que pasa es que los tiempos son duros para todos. Y bueno, nosotros al volver a reubicarnos con las categorías, pues bueno, vamos manteniendo nuestros inscritos, nuestros participantes, nuestras becas y ese nivel que la vamos aguantando como podemos. Pero sin duda alguna 2012 va a ser un año muy duro. Aparte de lo duro, dinos qué tiene de positivo este año. Bueno, siempre hay que ver las cosas positivas y es evidente que nosotros creo que tenemos una buena iniciativa de salir fuera de la Comunidad Valenciana. Eso ha hecho que se hayan apuntado pilotos de otras comunidades y que tengan perspectivas de ir creciendo el campeonato a lo largo de este año, ¿no? Cuando vayan viendo cómo vamos saliendo, cómo van haciéndose las carreras y la gente vaya viendo cómo es la cuna de campeones en sí por dentro, pues yo creo que vamos a ir creciendo. Sin duda este año es un año difícil, pero seguramente para el 2013, que será un año todavía seguramente peor, nosotros creceremos, porque la orientativa de salir fuera hace que llegue gente de otras comunidades y evidentemente pues hace que el número de participantes pues sea mayor. ¿Se ha notado los que son de fuera de la Comunidad Valenciana lo han recibido con ánimo y se han inscrito más? Sí, bueno, ha habido dos vertientes, ¿no? La de la valenciana, evidentemente, muchos han dado de baja porque han estado acostumbrados a tenerlo todo muy de la mano y ahora pues se les hace largo pues desplazarse a Huelva o a Palma de Mallorca o a Burgos, pero es verdad que también el resto de pilotos de España tenían derecho también a tener alguna prueba más cerca, entonces, bueno, sí que hemos notado un bajón grande en la Comunidad Valenciana, pero por otra parte hemos superado la lista de inscritos el año pasado porque ha llegado gente de otras comunidades que antes pues para ellos era muy lejos venir solo a Valencia, ¿no? Este año creo que con el arreglo de expandirnos a nivel nacional pues ha hecho que eso sea mejor. Aparte de que se va a correr en casi todo el territorio nacional, ¿qué novedades hay este año en cuanto a motor sobre todo? Bueno, se ha cambiado, digamos, las categorías, hemos reestructurado las categorías, digamos, la minimotos pasa de 6,2 a 4,2, quiero decir, esta categoría reduce un poco la potencia para seleccionar a pilotos más jóvenes, bajamos la edad para empezar como primera categoría que sea la minimoto. La segunda categoría, que era la Mini GP 90, la hemos reestructurado y hemos hecho Mini GP 110. Esta moto antes era semiautomática, no tenía embrague y lo que hemos hecho es ponerle ya 4 velocidades y con embrague, y la potencia ha pasado de 6 caballos a 9 caballos con 5, o sea que esa categoría ya va a ser una moto bastante más potente y más rápida. Y después la categoría 140, que es una categoría que funciona muy bien, que nos ha funcionado los 3 años que lo hemos hecho y estamos muy contentos con esta moto. Lo que hemos hecho es potenciarla. El año pasado estábamos con 11 caballos y este año estaremos 12,8, 13 caballos para desmarcarse un poco de la 110, porque la 110 va a dar un paso bastante grande. Esas son las 3 novedades que hemos hecho. La novedad de que este año puedan ser menores los pilotos que se inscriben, que has comentado antes, en minimotos, ¿por qué ha surgido? Hay muchos niños que tienen muchísimas ganas de correr y están esperando a cumplir la edad. Sí, quizá también nosotros teníamos ya un nivel muy exigente, la categoría 6,2 ya era para pilotos muy preparados, ya llevamos 2 años con una baja inscripción a la categoría minimotos porque exigíamos demasiado. Entonces, al arrancar con la categoría 4,2, es verdad que cogemos niños más pequeños y también estamos manteniendo los que teníamos un poco más grandes, entonces el incremento ha sido de un 50% en la parrilla, lo cual eso quiere decir que ha sido un acierto. Después la categoría que tenemos realmente un poquito floja es la categoría de la 110,
pero creo que con los cambios que hemos hecho este año, que se han reestructurado, va a ser positivo y esto se notará de cara al año que viene. Háblanos de los pilotos que han ganado en categorías superiores el año pasado o años anteriores, ¿qué están haciendo este año? Muy bien, pues el campeón de la 140, Aaron Polanco, está haciendo la categoría 80 XL dentro del campeonato Moto2, bueno, 80 Challenge, que se llama la categoría. Después el campeón de la 160, que es Joan Mir, está corriendo la categoría Pre-GP 125, también ubicada dentro del campeonato Moto2. Y el campeón de la Pre-GP, de la categoría que este año no tenemos, Sanchís, está corriendo la categoría Pre-Moto3, que es, digamos, la antesala antes del CEP. Esas son las 3 becas que hemos obtenido o mantenido durante este año. ¿Cuántos pilotos procedentes de la cuna de campeones Bankia están corriendo este año en el Mundial? Bueno, directamente hay alrededor de unos 14, pero indirectamente que hayan pasado por la cuna 18, 19, depende qué carrera, pero 18, 19 pilotos. Es un número altísimo y me imagino que te sentirás súper orgulloso, ¿no? Yo creo que al final lo que se trata es que la cuna siempre, su mentalidad ha sido ayudar a la gente, ayudarla desde sus inicios, haciendo categorías muy asequibles para la iniciación, becando realmente a los que se lo han ganado en la pista. Y esa es nuestra mentalidad, y siempre ha sido ayudar a los más débiles, ¿no? Cuando el motociclismo por sí es un deporte caro, de riesgo, entonces nosotros veíamos que para no premiar al que más medios tenía, sino necesitábamos hacer algo con unos costes muy reducidos y premiar realmente que se lo ganaba la pista. Y de eso se trata. Nosotros hemos ayudado a gente de todas las comunidades y de otros países, y lo que pretendemos es seguir ayudando a potenciar el motociclismo, y esta es nuestra ilusión y nuestro objetivo. Algunos de los pilotos que se han estrenado este año en el Mundial, que proceden de la cuna, puede que nos dé alguna sorpresa. ¿Podrías destacar algo de alguno? Háblanos de la cuna de campeones Bankia de este año, del nivel que tienen, porque ya están hechas las pruebas de selección, ya los pilotos que van a competir este año ya se conocen. ¿Qué nivel hay? Bueno, nivel hasta que realmente no veamos la primera carrera, que es donde realmente vamos a ver el grupo cómo es de grande, no sabremos exactamente cuál es el nivel máximo que va a haber, ¿no? Yo creo que hay muchos niños que ya vienen de años anteriores que tienen un nivelazo, y el que nos dejó sorprendido un poco fue el campeón de las minimotos el año pasado, que la subimos a la 140 y se llevó la beca de la 140 cuando él le tocaba correr en 110. Quiero decir que hay niños que realmente evolucionan muy rápido, que están trabajando mucho, que gracias a las escuelas que están trabajando 3 días por semana, pues eso potencia su nivel. Y nosotros, pues bueno, la novedad, si cabe, es que estamos planteándonos montar escuelas Bankia en otras comunidades fuera de la Comunidad Valenciana. Eso sería una de las novedades que estamos valorando para ayudar también a gente a que potencie su nivel. Eso estaría muy bien. Es un proyecto que está ahí todavía, que no está definido, estamos trabajando, un tema siempre valorando los costes, porque evidentemente montar algo cuesta dinero y justamente no es el año más propicio para hacerlo, pero bueno, tendremos que buscar alternativas y que los padres colaboren con nosotros y buscar algo que será bueno para el futuro suyo. ¿Y expectativas para este año con todas las novedades y cambios que hay? ¿Cómo se presenta? ¿Va a empezar la temporada dentro de semana y media? Bueno, las perspectivas son muy positivas. Ya te digo que es un campeonato que arranca ya con más inscritos que el año anterior, lo cual eso nos quiere decir que algo hemos hecho bien, que sin duda alguna habrá carreras complicadas, porque llegar a Huelva en octubre pues es una fecha ya complicada. Huelva está muy lejos, todo el mundo no va a querer ir, o la primera carrera Palma, que es costosa porque el traslado es costoso. Bueno, pues hay carreras que son complicadas, pero bueno, yo creo que la gente se lo ha cogido con mucha ilusión, y que bueno, tenemos que ser también un poco agradecidos porque los de Palma vienen todas las carreras y ellos no llegan mucho nivel. De hecho, el campeón de la 90 el año pasado era de Palma Mallorca, el campeón de la 160 era de Palma Mallorca, y eso quiere decir que allí están haciendo las cosas muy bien.
¿Por qué esta escuela campeonato es la mejor escuela campeonato? ¿Qué diferencia hay con otras escuelas o con otros campeonatos infantiles? Bueno, nosotros nos distanciamos de los demás siempre porque nosotros ayudamos a los pilotos, damos las becas y las semibecas, que es para ayudar económicamente a los pilotos. Al final, el día a día que hacen otras escuelas, nosotros no lo hemos hecho, porque había otros que estaban ya haciendo ese trabajo y no veíamos ético entrar en una discusión y unas competencias cuando alguien está haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo creo que hay que apoyar esas iniciativas y hay que potenciarlas si cabe. Y nosotros la idea es, pues bueno, llegar a entendimientos con gente que ya está haciendo cosas de este calibre en otras comunidades y hacer cosas conjuntamente. Podemos convivir todos perfectamente y potenciar más todavía el motociclismo español. Vale, pero ¿por qué Cuna de Campeones Bankia es mejor que otras? O sea, ¿qué diferencia existe entre la Cuna de Campeones Bankia y otras? Yo creo que no es que sea mejor o peor, tiene otro concepto. La igualdad mecánica siempre ha sido algo que nosotros hemos potenciado muchísimo. Nosotros durante muchos años hemos llevado nosotros las motos de todos los participantes y se han sorteado en cada carrera, y simplemente por evitar suspicacias de quién ha mejorado la moto, o que si se han hecho trampas o no se han hecho trampas. Lo que intentamos es pues que haya igualdad y que realmente sea el piloto que evoluciona, y ese es nuestro objetivo. Y este año hemos soltado, el año pasado ya se soltaron, pero llevábamos nosotros los motores. Este año sí que ya incluso los motores los van a mantener los padres. ¿Qué hemos creado? Pues evidentemente unas verificaciones mucho más duras. Hemos hecho unos precintos para los motores, hemos hecho algunas cosas que realmente, pues bueno, vamos a ver este año cómo funcionan. Si funcionan bien, evidentemente es lo que estábamos hablando, han abaratado los costes, eso, porque al no tener que mantener nosotros los motores, hemos abaratado los costes del campeonato y por eso ha venido que haya más gente interesada en la Cuna de Campeones. Hemos ido remodelando cositas y creo que son las de ser diferentes, vamos amoldándonos a las circunstancias que hay y somos, digamos, mejores porque llevamos más años con los demás y tenemos más experiencia. ¿Qué mensaje lanzas a toda la familia Cuna de Campeones Bankia a estas fechas, al comienzo del campeonato, a toda la familia, a los padres, a los pilotos, mecánicos, seguidores, técnicos? Nada, que tienen que trabajar con ilusión, que a pesar de que ya sabemos que es un año duro económicamente, todas las familias están pasándolo mal, pues bueno, nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición intentaremos ayudarlos en todo lo que esté de nuestra mano. Nosotros no pretendemos ganar dinero de y esa ha sido nuestra finalidad siempre, al revés, al gobierno valenciano, al circuito, a Bankia, a todos les ha costado dinero que esto funcione, y aquí no hay nadie que se haya lucrado de Cuna de Campeones, sino es al revés. Nosotros intentamos que la gente cumpla sus sueños o que intente por lo menos cumplirlos con el menor coste. Si realmente tiene suerte y hace los deberes bien hechos, pues llegan las becas y eso le hará que vaya subiendo peldaños y por qué no llegar al mundial y ser como Nico Terol o Héctor Barberá, cualquier piloto que ha salido de la Cuna. Pues nada, mucha suerte y mucho ánimo para esta temporada. Muchas gracias.